Posteriormente, bueno, si nos queda ahí un poquito de tiempo, yo creo que sí, podemos sondear si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta con respecto de alguno de los temas expuestos hasta el momento, o si acaso hubiera alguna inquietud con respecto de un tema de proyecto. Entonces, chicos, si de momento no hay algún comentario por parte de alguno de los presentes, pues nos lanzamos directo a echar el vistazo a los ejercicios de diseño de los filtros IR. Entonces, chicos, bueno, si no hay algún comentario, vámonos a ello. Permítanme tomar la pantalla. Ok. Bueno, chicos, parece que ya se está proyectando. Bueno, eso espero. Vamos a dar una revisión a este tema. Um, Aquí nada más, bueno, les hago ahí una aclaración, es una pequeña actualización al apunte. O sea, de tal manera que agregué un ejercicio adicional y digamos que utilicé un método un poco más general. Entonces, el que les voy a actualizar, el que les voy a proyectar en este momento, en este apunte que se llama filtros digitales actualizado, nada más básicamente agregué ese ejercicio y resolví ambos de una forma más general para ese tema de la transformación lineal. ¿De acuerdo? De cualquier forma, pues en el caso del anterior apunte, que era filtros digitales a secas, se encuentra un método que es la aplicación del mismo, ¿no? De la transformación bilineal, pero con ese proceder, que es un poco más particular, solamente se puede hacer la aproximación de filtros pasabajas y pasaltas. No es posible, bueno, no se adquieren resultados correctos cuando se intenta hacer uno del tipo pasabandas o rechazabanda. Entonces, este método actualizado funciona para todos los tipos de filtro. ¿De acuerdo, muchachos? De cualquier manera, para fines de una tarea, fines del examen, suelo preguntar solamente filtros pasa altas o filtros pasa bajas, pues por la sencillez. Entonces, podrían utilizar pues el método que ustedes deseen, ¿no? Que es, digamos, una variante algebraica nada más. Es en qué momento realizar las sustituciones. Bueno, esa es la única diferencia. Entonces, la manera en la que vamos a tratarla en este instante es la más general. ¿Ok? Entonces, chicos, nada más para recapitular, este tema de la transformación bilineal básicamente consiste en realizar la siguiente sustitución en mi función de transferencia en el dominio de Laplace, donde BAS voy a transformarlo a su versión de 2 entre t por z a la menos 1 entre z más 1. Entonces, de esa forma ya va a quedar una función de transferencia, ya no en el dominio S, sino en el dominio Z. Lo único que restaría es dejar de manifiesto la relación que hay entre el mundo, el dominio de la frecuencia analógica omega mayúscula, bueno, la omega de los ohms, y la omega, digamos la W, que sería la frecuencia digital. Porque esa relación no es perfectamente lineal, debido a la definición misma de la transformación bilineal, que desde el punto de vista geométrico realiza un mapeo perfecto entre el semiplano izquierdo en el dominio de Laplace al interior del círculo unitario en el dominio Z. ¿Vale? Entonces, ese mapeo perfecto que queda simbolizado aquí en la figura, pues provoca que haya una relación no lineal entre la frecuencia en el dominio analógico y la frecuencia en el dominio digital. Entonces, esa relación queda expresada por esta presente ecuación, donde la omega de los ohms representa la frecuencia analógica, frecuencia angular analógica, y la omega D, la omega W, digamos, o solamente la W, va a ser igual a la frecuencia digital angular, la cual la podemos calcular como la frecuencia analógica en Hertz entre la frecuencia de muestreo. ¿Vale? Ya ese resultado multiplicado por 2pi, o incluso aplica igual a que si lo referimos a la frecuencia angular analógica, la omega de los ohms, entre la frecuencia angular de muestreo, que sería la frecuencia de muestreo en Hertz multiplicado por 2pi, bueno, y ese resultado multiplicado por 2pi, entonces estas expresiones son equivalentes. De tal forma que uno de los pasos en este diseño va a consistir en sustituir
la frecuencia analógica omega 0 mediante esta expresión de aquí. ¿Okay? Entonces, para ello, pues va a ser necesario dentro de nuestro método, en la función de transferencia en el dominio de Laplace, tener, digamos, expresado de manera explícita cuál sería la posición, bueno, sí, digámoslo así, ¿no? El papel que juega entonces la frecuencia analógica, una frecuencia analógica conocida, que pues en el caso de un filtro pasabajas o pasaltas va a ser una frecuencia de corte. En el caso de un filtro pasabandas o rechazabandas, también son frecuencias de corte, pero ahí en este caso tendríamos dos, que es la frecuencia de corte alta y la frecuencia de corte baja. ¿Okay? Vamos a ver entonces un ejemplo de cada uno, un ejemplo de pasabajas, un ejemplo de pasabanda, y ya se puede hacer perfectamente extensivo. Entonces, muchachos, bueno, las diferencias sobre con respecto de los tipos de filtro, no recuerdo si ya lo discutimos, de cualquier manera, pues es un tema que se suele abordar, ¿no? en otras materias, como en electrónica 2. Sin embargo, haciendo un breve resumen, podemos mencionar las siguientes aproximaciones de filtros analógicos, los cuales son los filtros Butterworth, los filtros Chebyshev, los filtros elípticos y los filtros Bessel. ¿Cuál es la característica, chicos? Los filtros Butterworth es la respuesta más genérica, ¿no? Cuando queremos un filtro de prestaciones generales, pues siempre vamos a elegir un Butterworth. ¿Por qué razón? Perdón. ¿Por qué razón solemos elegir un filtro Butterworth cuando queremos una aplicación de prestaciones genéricas? Que presenta la respuesta máximamente plana en la banda de paso y una caída constante en la banda de supresión después de la frecuencia de corte. Los filtros de tipo Chebyshev suelen tener un comportamiento más selectivo, entonces cortan más rápido las frecuencias no deseadas, pero esto se hace o se logra pagando un cierto precio, que es un nivel de oscilaciones que pueden ser o en la banda de paso o en la banda de supresión. El filtro elíptico es el que contiene el comportamiento más selectivo, más cortante, ¿no? Por así decirlo, el comportamiento más violento después de la frecuencia de corte, pero pues esta capacidad se logra a costa de que se presenten oscilaciones tanto en banda de paso como en banda de supresión. Filtro Bessel tiene una respuesta en frecuencia sumamente parecida a un filtro Butterworth, donde esa respuesta es casi máximamente plana en la banda de paso, pero tiene una característica particular que es un comportamiento lineal en la fase. Entonces, pues por esa razón que el filtro Bessel suele emplearse de manera muy regular para propósitos de comunicaciones. Entonces, ¿de qué depende qué tipo de filtro elegir? Pues el tipo de problema, ¿no? que estemos tratando de resolver. En lo general, si nos interesa cuidar la selectividad, pues vamos a elegir un filtro de tipo Chebyshev o un filtro de tipo elíptico. Si nos interesa preservar la uniformidad de la ganancia de la banda de paso, pues un filtro Butterworth es una buena opción. Si queremos lograr el poder remover frecuencias no deseadas con un orden de filtro bajo, entonces un elíptico es una gran opción. Entonces, ¿cuál sería la mejor de sus opciones? Pues insisto, depende del problema a resolver, ¿vale? Y en dado caso, si ante la duda no saber qué tipo de filtro usar, siempre usen el filtro Butterworth, ¿vale? Porque pues, es el genérico, ¿no? Caballito de batalla, el que siempre les va a funcionar. Entonces, muchachos, ahora sí, para la cuestión del diseño de los filtros, el primer punto de partida es contar con la función de transferencia de un filtro en su versión analógica. Entonces, puede este filtro de versión analógica adaptarse a alguna de las aproximaciones que ya mencionamos, pero aquí para fines de la materia solamente vamos a hacer referencia con una de estas, que es la aproximación de tipo Butterworth. Ustedes necesitan una aproximación diferente, puede ser cuestión de que consulten un libro y vean cuál es la manera en la que se construyen las funciones de transferencia, o usen una herramienta computacional. Pero si es la segunda, pues ya mejor usen la herramienta computacional para generar todo el filtro digital. ¿Okay? Entonces, este método que les voy a enseñar, pues sí, ok, está bien, sí funciona, pero lo vamos a
a utilizar nada más esta ocasión en este segundo parcial de procesamiento digital de bioseñales e imágenes. Una vez que hayan aprobado este segundo parcial, cada que vayan a utilizar un filtro digital ya lo diseñan con las herramientas computacionales, ya no es necesario que lo hagan a mano. ¿Okay? Entonces, chicos, para ello, para este método en lo general, vamos a tomar como punto de partida el diseño de un filtro que vamos a llamar como prototipo o un filtro arquetípico, que es un filtro base, con el cual vamos a poder realizar una transformación para adaptarlo a algún filtro en particular. Entonces, muchachos, este filtro base va a ser aquel de respuesta pasabajas y con una frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Entonces, vamos a disponer de una función de transferencia de acuerdo con el orden del filtro. Entonces, esta es la función de transferencia para un filtro de esas características. Pasabaja con frecuencia de corte angular de 1 radian sobre segundo, para orden 1. Mismas características para un orden 2, mismas características para un orden 3, mismas características para un orden 4. Si quieren un orden n, entonces nada más deben de considerar que los polos deben estar colocados en una posición tal que cumpla con esta presente ecuación. ¿Okay? Entonces, chicos, una vez que ya hayan propuesto su filtro prototipo, pasabajas de frecuencia de corte 1 radian sobre segundo, le podemos aplicar una transformación analógica para volverlo un filtro con una respuesta en frecuencia distinta, por ejemplo, un pasaltas, un pasabanda, un rechazabanda, y con frecuencia de corte o frecuencias de cortes pues diferentes a 1 radian sobre segundo, o diferentes en lo general. Entonces, ese siguiente paso que aplica para todos los filtros analógicos, bueno, para eso contamos con esta presente tabla de transformaciones entre filtros analógicos. Observen que entonces, si tenemos que nuestro filtro base tiene una frecuencia de corte angular de valor omega p, como esta de aquí, valor genérico omega p, que con el método que vamos a ver pues es igual a 1, pero supongamos que es un filtro con una frecuencia diferente, ¿no? Nada más así de valor genérico omega p. Ok. Entonces, considerando esa situación, ya lo vamos a transformar a un filtro que tiene una frecuencia de corte diferente que vamos a llamar omega p', o que tiene frecuencias de corte porque es un filtro pasabandas o rechazabanda. Entonces vamos a aplicar la presente transformación. Nos obsérvese que esa transformación para el caso de un pasabajas, transformación de pasabajas a pasabajas, o sea, hace que van a modificar la frecuencia de corte. Entonces, donde vea ese, lo voy a sustituir por omega p entre omega p'. Recuerden que omega p' es la frecuencia nueva, omega p es la frecuencia anterior, o en el caso de nuestro curso, omega p pues, es igual a 1. Entonces, ese cociente por S. Para el caso de pasa altas, la sustitución va a ser el producto omega p por omega p' entre S. Para el caso de pasabandas, entonces observen que aquí hay un detalle interesante. Esa sustitución implica lo siguiente. La frecuencia vieja, omega p, que multiplica el siguiente cociente, S cuadrada más el producto de la frecuencia de corte alta y baja, entre S, que multiplica la diferencia de las dos frecuencias de corte, la alta y la baja. Para el caso de rechazabanda, bueno, la lógica del cociente se invierte. Pero se observa, entonces aparece un término cuadrático para el caso de los pasabanda y rechazabanda. Eso se debe que para generar un filtro tipo pasabanda o rechazabanda, necesitamos forzosamente colocar en cascada un filtro pasabajas y un pasaltas. Bueno, o sea, desde el punto de vista de la teoría de sistemas y señales, para generar ese filtro pasabanda o rechazabanda, tiene que formar a través de la combinación de dos filtros, un pasabajas y un pasaltas. Entonces, por esa razón, el orden de la función de transferencia de un filtro pasabanda o rechazabanda siempre va a ser par. Siempre va a ser 2 o 4, 6, 8, etc. Entonces, chicos, si no hay alguna duda hasta aquí, vamos a continuar viendo los pasos de diseño tal cual, ¿no? El decálogo de diseño de un filtro IR empleando la transformación bilineal. Entonces son 5 pasitos, vamos a ver cuáles son. El primero va a ser obtener, generar, leer, consultar, etcétera, como sea, disponer de la función de transferencia del filtro prototipo. En el punto número 2, vamos a hacer la transformación de ese filtro analógico prototipo para cumplir el problema del enunciado, cumplir el enunciado del problema. O sea,
transformarlo a un filtro con una respuesta en frecuencia diferente y con frecuencia o frecuencias de corte distintas. Y de esa manera vamos a obtener una función que vamos a denominar H'Ds. Entonces, a esa función H'Ds, en donde debe de encontrarse de manera explícita el valor de la frecuencia o las frecuencias de corte, vamos a aplicarle la condición de relación entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. ¿Cómo se hace? Pues sustituyendo, ¿no?, el valor de la frecuencia analógica conocida, ya sea la de corte o las de corte, y de esa forma vamos a obtener una expresión como que intermedia, ¿no? O sea, que no acaba de ser ni analógica ni digital. En el paso número 4, ahora sí la vamos a volver digital aplicando la transformación relativa a la transformación lineal. Entonces va a realizarse la sustitución de S por 2 entre T por Z menos 1 entre Z más 1. De esa forma, pues, estrictamente hablando, ya quedó una expresión en el dominio de Z, y eso ya sería una versión de función de transferencia, nada más que queda regularmente muy desajustado desde el punto de vista del álgebra. Entonces, en el último paso, ¿qué habría que hacer? Pues todos los pasos algebraicos para expresar mi función de transferencia h de z como lo espero realmente, que sería un polinomio en z en el numerador y un polinomio en z en el denominador, en donde el coeficiente de la potencia mayor de z en el denominador debe de ser 1. ¿Okay? Entonces se dice fácil ese último paso, el 5, pero regularmente sí les implica varias operaciones algebraicas, en donde pues es bastante plausible pues cometer algún error. Entonces, pues por eso hay que poner mucha atención. ¿De acuerdo, muchachos? Yo creo que si ya comenzaron a trabajar en la tarea, pues ya se habrán, bueno, quizás todavía no, porque como no lo habíamos visto aún este tema, a lo mejor todavía no lo han comenzado a desarrollar. Bueno, que los apuntes ya los tenían, ¿no? Entonces los pueden consultar y lo pueden adelantar, quizás. Pero si no fue el caso, vamos a ver estos ejercicios de diseño para que vean cómo son pues, varios pasitos de álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si no hay alguna duda o alguna pregunta, vamos a resolver un par de ejercicios considerando estos 5 pasos de diseño. Entonces, vamos al primero. Diseñar un filtro IR de aproximación Butterworth de tipo pasabajas de segundo orden, considerando que se tienen las siguientes frecuencias de trabajo. Y esa es, la frecuencia de muestreo es igual a 400 entre pi hertz y la frecuencia de corte es igual a 50 entre pi hertz. ¿Por qué razón propongo estos valores de frecuencias? Porque al momento de calcular su versión angular, si lo multiplico por 2pi, me queda un número cerrado. Por ejemplo, la frecuencia de corte angular, omega s, sería igual a 800 radianes sobre segundo. Porque esta frecuencia fs, 400 entre pi, si lo multiplico por 2pi, me quedaría 800, ¿no? Y para el caso de la frecuencia de corte, su versión angular sería 100 radianes sobre segundo. De esa manera, pues se hace más sencillos los siguientes cálculos. ¿Okay? Entonces, en un ejercicio sin papel, un ejercicio de escuela, pues sí ponemos las frecuencias de esta manera para que sean sencillos los cálculos y que no se compliquen de manera excesiva. ¿Okay? Pero, por supuesto, ya diseñándolos para una aplicación real, por supuesto, no van a expresar las frecuencias de esta forma, ¿no? Se van a decir 200 Hz y ya tan se acabó. Pero cuando vayan a aplicar esa tarea, obviamente ya no lo van a diseñar los filtros de esta forma, a mano. Ya lo van a hacer directamente empleando MATLAB o alguna otra herramienta. ¿Okay? Entonces, chicos, para ello vamos a darle solución. Entonces ya encontramos las frecuencias en su versión angular. Vamos a revisar los pasitos. Entonces, para el primero, generar la función de transferencia del filtro prototipo. Pues como es un filtro pasabajas es un filtro Butterworth de segundo orden, entonces me regreso aquí a la tabla para consultar cuál sería la función de transferencia de ese filtro Butterworth de segundo orden. Y sería esta de aquí, que es 1 entre s cuadrada más raíz de 2 por s más 1. Entonces esta es la función de transferencia de un filtro pasabajas con frecuencia de corte de 1 radian sobre segundo. Entonces es un filtro prototipo, el cual tengo que transformar en el siguiente paso para que ahora sí cumpla con las condiciones del enunciado. Entonces, esta función de transferencia, pues la voy a copiar. ¿Vale? Entonces ya la copié. Este es el filtro prototipo. Ahora, en el siguiente paso, voy a realizar la transformación de este filtro
a la versión que satisfaga el enunciado del problema, que es un filtro de tipo pasabajas y con frecuencia de corte de 50 sobre pi hertz o de 100 radianes sobre segundo. Entonces, muchachos, para ello voy a hacer la siguiente sustitución, pero mucho ojo, es una sustitución genérica. Entonces, como es una transformación de pasabajas a pasabajas, entonces hago lo siguiente. Que S, donde vea S, voy a realizar la transformación de omega P entre omega P'. Recuerden que omega P sería la frecuencia vieja y omega P' es la frecuencia nueva. ¿Okay? Entonces, donde vea S, en la expresión original de HDS, lo voy a sustituir por este valor. Omega P entre omega P' por S. Entonces, aquí originalmente tenía una S cuadrada, lo sustituyo por omega P entre omega P' por S, más raíz de 2 por la S antigua, que ahora sería omega P entre omega P' por S, más un 1. Entonces, pues ahí ya quedó aplicada la transformación. Ahora, pues, ¿qué es lo que restaría, muchos, al respecto? Pues vamos a hacer algunas, ¿cómo decirlo? Pues algunas, algún trato algebraico, ¿de acuerdo? Vamos a realizar un trato algebraico para poder pasarlo a una manera, pues, un poco más, más canónica. ¿Y cuál es esa forma canónica? Pues aquella en la que el polinomio en el denominador tenga un coeficiente igual con 1, ¿vale? Entonces, para ello, muchachos, bueno, aplicamos el presente procedimiento algebraico y se llega a este resultado. Donde h' de s va a ser igual a omega p' al cuadrado entre s cuadrada más raíz de 2 por omega p' por s más omega p' al cuadrado. Entonces, a partir de este resultado, chicos, pues ya tenemos como que una versión intermedia, ¿no? Entre un filtro analógico y un filtro digital. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aplicar la relación entre las frecuencias. Entonces, esa relación que hay entre ambas frecuencias está expresada por esta ecuación de aquí. Voy a regresarme tantito para que veamos el principio del método. Entonces, dice que la frecuencia analógica, que voy a denominar omega de ohm 0, es igual a 2 entre t por la tangente de, bueno, aquí lo voy a expresar con las versiones en radianes sobre segundo, versiones angulares para que sea más fácil. 2 entre t por la tangente de la frecuencia analógica entre la frecuencia de muestreo. Entonces, para nuestro presente ejercicio, muchachos, aquí estoy. Entonces, sería la omega p', que es la frecuencia analógica que conocemos, ¿no? La de corte nueva, la de los 100 radianes sobre segundo. Va a ser igual a 2 entre t por la tangente de omega p' entre omega de muestreo. Eso por el valor de pi. Entonces, aquí ya podría hacer quizás algunas sustituciones numéricas sin mayor bronca, pero lo ideal, muchachos, antes de eso, bueno, yo preferiría que primero lo hagamos únicamente sustituciones algebraicas para que nos quede al final una función de transferencia que dependa, bueno, que los coeficientes dependan de los valores especificados por el problema, de los datos del problema. Y de esa manera pues tengamos una solución un poquito más genérica, ¿no? Y que solamente hagamos la sustitución numérica hasta el final. Digo, es así lo que, como normalmente nos enseñaron a resolver los problemas de física, ¿no? En secundaria, en prepa. Entonces, chicos, aplicando esta presente transformación, entonces en la función h' de s, en todo lugar en donde vea omega p', voy a sustituirlo por esta expresión, que es 2 entre t por tangente de omega p' entre omega s por pi. Hacemos esa presente transformación y llegamos a la siguiente expresión. Entonces, h' de s va a ser igual a 2 entre t por tangente de omega' entre omega s por pi al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ya hice la sustitución aquí. En el denominador tengo una s cuadrada, la respeté. Luego, un raíz de 2 por la omega p', que es toda esa expresión de aquí. Eso multiplica a una s. Ok, vamos bien. Más la omega p' al cuadrado. Este sería el término que corresponde con omega p' al cuadrado. Entonces, muchachos, ahí ya quedó expresada la relación entre las frecuencias. Entonces, a esta ecuación, h' de s, le voy a sustituir los valores de s que corresponden con la aplicación per se de la transformación bilineal. Entonces, en esta expresión de aquí, chicos, donde vea s,
lo voy a sustituir por 2 entre t, que multiplica a z menos 1 entre z más 1. Entonces, esa expresión la sustituyo aquí. Aquí hay una s al cuadrado. Entonces, el 2 entre t por z menos 1 entre z más 1 elevado al cuadrado sustituye todo este término. Aquí tengo otra s, entonces aquí sustituyo su respectivo expresión. 2 entre t por z menos 1 entre z más 1. Y ya, son todos los valores de s. Solamente tenía esos dos. Ahora, chicos, pues ahí ya quedó aplicar la transformación bilineal. Esto ya es una función de transferencia en z. Nada más que está muy fea, ¿no? Hay que arreglarla para poder expresarla toda como un cociente de polinomios en z. Entonces, para ello vamos a aplicar los chorrocientos mil pasos de álgebra que correspondan. Entonces, en el paso número 5, vamos a aplicar todo el álgebra, chicos. Entonces, para ello, observen lo siguiente. Este término 2 entre t, en donde t es una constante que surge de esa relación entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. Entonces, una forma sería intentar encontrar ese valor numérico de t. Pero si lo hacemos así, no necesitamos encontrar ningún valor numérico para t. Y por eso insisto que me gusta más este método, porque se vuelve más genérico, más general. Funciona para cualquier tipo de filtro. Entonces, chicos, obsérvese que en todos los términos, este de aquí, este y este, tengo en común un 4 entre t cuadrada, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un 2 entre t, pero está elevado al cuadrado. Por aquí tengo un 2 a la t, 2 entre t, pero elevado al cuadrado. Aquí tengo un 2 a la t por 2 a la t. Aquí tengo un 2 a la t elevado al cuadrado. Entonces, es común en todos los términos. Los puedo factorizar y se cancelan entre sí, quedándome exactamente esta expresión de aquí. ¿Ok? Esa expresión de ahí, muchachos, bueno, ya no depende del valor de ese parámetro t mayúscula. Ahora ya solamente depende de z y de los valores de las frecuencias, la frecuencia de corte nueva y de la frecuencia de muestreo. Porque un filtro digital ya quedamos que sus coeficientes van a depender fuertemente de la frecuencia de muestreo. Entonces, muchachos, siguiente paso, que es, pues, va a ser el resto de los pasos de álgebra. Por ejemplo, aquí tengo una potencia cuadrática aplicado a estos factores de z. Entonces, como es un cociente, ¿están de acuerdo que esto sería igual a z menos 1 al cuadrado entre z más 1 al cuadrado? Entonces, este término, el denominador de z más 1 al cuadrado, lo multiplico arriba y abajo en mi expresión para h de z. Entonces, z más 1 al cuadrado, aquí lo multipliqué en el numerador, y para el denominador se me simplificó este otro denominador. Al siguiente término se volvería, observen que aquí tengo un término z más 1 a la potencia 1, y si lo multiplico por un término z más 1 a la potencia 2, me quedaría un z más 1, pero en el numerador, ¿no? Entonces, esta expresión se volvería z más 1 por z menos 1. Y para el último término, entonces, bueno, considero que no tiene un valor previo de z, nada más le especifico la multiplicación z más 1 al cuadrado. Entonces, chicos, esta expresión de aquí, que ya es un poquillo más manejable, voy a expandir los términos, los binomios, ¿no? De los términos algebraicos para z. Que vean que es un binomio al cuadrado, una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a expandirlos. En el numerador me quedaría z cuadrada más 2z más 1. En el denominador me quedaría, primer término, z cuadrada menos 2z más 1. Segundo término, z cuadrada menos 1. Tercer término, z cuadrada más 2z más 1. Entonces, chicos, ya cuando tengo expresado de esta forma, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a agrupar términos semejantes en el denominador. Entonces, todos los que involucran a z cuadrada, los coeficientes que acompañan a z cuadrada, serían tangente cuadrada de omega p entre omega s por pi, más raíz de 2 por tangente de omega p' entre omega s por pi, más 1. Entonces, todo esto de aquí son los términos que acompañarían a la z cuadrada. Saben que aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres. Por eso se generan tres, el factor de z cuadrada serían 3 sumandos. Para el caso del z lineal, vamos a ver, aquí tengo un término, aquí no tengo, aquí sí tengo término. Entonces serían 2 sumandos el coeficiente que acompaña a z lineal, que es 2 tangente cuadrada de omega p' entre omega s por pi menos 2. Para el caso de término independiente, ok, aquí tengo término independiente, aquí también, y aquí también. Los pueden corroborar
que ese término independiente se volvería tangente cuadrada de omega p' entre omega s por pi, menos raíz de 2 por tangente de omega p' entre omega s por pi, más 1, ¿vale? Entonces, chicos, aquí ya está expresado de una manera todavía más bonita, ¿no? Ya lo podemos ver en forma de un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Pero ahora otra vez, chicos, como dictan los cánones, es que el coeficiente de la potencia más grande para z en el denominador debe de ser 1. Por lo tanto, para obedecer esa instrucción, debo de dividir en arriba y abajo por este valor, tangente cuadrada de omega p' entre omega s por pi más raíz de 2, tangente de omega p' entre omega s por pi más 1. Nos hace todo esto. Debo de dividir numerador y denominador. Entonces, tras esa tarea, me queda esta presente expresión de aquí. ¿Vale? Entonces, muchachos, ya observen que el coeficiente que acompaña a z cuadrada, pues ya es 1, ¿no? Ya es unitario. Entonces, esta expresión de aquí, chicos, ya es la última. Pues prácticamente ya acabamos, ¿no? ¿Qué es lo único que nos haría falta? Hacer, ahora sí, la sustitución numérica. ¿Okay? Entonces, para esa sustitución numérica, ¿qué es lo único que tengo que, digamos, sustituir? El valor de omega p' y el valor de omega s. Omega p', pues, ¿de cuánto sería en total, muchachos? Vamos a revisar. Omega p' es igual a 100. Y ese resultado lo tengo que dividir entre omega s, la frecuencia de corte angular, que son 800. Entonces, 100 entre 800 es un octavo, ¿no? Por lo tanto, si un octavo lo multiplico por pi, me quedaría que todas estas expresiones de tangente sería tangente de pi octavos, quedándome esta expresión aquí. Tangente cuadrada de pi octavos, por ejemplo, para el numerador, entre tangente cuadrada de pi octavos más raíz cuadrada de tangente de pi octavos más 1. Eso es el coeficiente que acompaña al numerador. Y los del denominador, bueno, aquí están sustituidos. Los cuales, chicos, si numéricamente los calculo, me quedaría exactamente esta expresión de aquí, donde esta ya es el filtro digital, el último, ¿no? Ya la versión más elegante posible. Esta función de transferencia es la que les entrega las herramientas computacionales como Filter Designer. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para ello, ¿les parece bien si echamos un vistazo a cómo fue que lo hizo Filter Designer? Entonces, si no sé si hay alguna duda, muchachos, alguna pregunta. Sí, yo tengo una. En el punto 3 habla de la transformación bilineal, donde S va a ser sustituido por 2 entre el T, por Z, y dice que eso es de la tabla de transformación bilineal, pero esa transformación, o sea, ¿dónde la sacó? Disculpe, doctor, esa de T igual a 2 entre omega 0, tangente de... O sea, es la página del PDF, es la 10. Sí. Bueno. Ok, bueno, esta es la versión genérica, ¿no? Okay. Entonces, tú me preguntas por esta. Esta de aquí. Ajá. Sí, mi pregunta es si esa varía de un filtro a otro, o sea, de un pasabajas a un pasaltas, o en general es un término así que se debe de sustituir siempre. Esa es mi duda. Ya. No, es una expresión completamente general. Entonces, esta de aquí es la que nos ayuda a expresa la relación que hay entre el plano Z y el plano S. Entonces, esta sustitución, pues es ¿cómo decirlo? Ineludible, ¿no? Siempre se debe realizar. Nada más hay que tener en cuenta un detalle. En el caso cuando se hacen filtros pasabandas o rechazabanda, que no vas a tener una frecuencia analógica, vas a tener dos, que son omega de corte alta y omega de corte baja. Si es un filtro pasabajas o pasaltas, solamente es una frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora ya viéndolo aquí exactamente el punto donde me decías, que era la página 10, ¿no? Esta condición número 3. Sí, sí, esa condición de relación entre la frecuencia analógica omega ohm 0 y la frecuencia digital WD hace alusión precisamente a esa ecuación, ¿no? Que mostramos ahí de manera genérica.
Pero aquí en este punto en particular, para este ejercicio, la relación es esta, ¿no? Entonces, la omega p' es igual a 2 entre t por la tangente de omega p' entre omega s por pi. Entonces, claro, aquí ya está particularizado para este ejercicio, en el cual la frecuencia analógica omega ohm subíndice 0, o sea, recuerden que el subíndice 0 no quiere decir que es un valor conocido, ¿no? Pero entonces, para este ejercicio el valor conocido es la única frecuencia de corte, que es omega p'. Si fuera el caso de uno de tipo pandas, pasabanda o rechazabanda, entonces no tendríamos una ecuación de esta, tendríamos dos. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, ok. Gracias. Vale. Sí, nada. Bueno, muy bien, chicos. A ver, ahora, si me permiten, voy a mostrarles unos scripts al respecto. Solamente permítanme cambiar el modo de presentación para que pueda proyectarles toda la pantalla. Un segundito. Ya, perfecto. Entonces, vamos a echarle un vistazo aquí al Filter Designer. Bueno, y ya sea que lo hagamos desde cero, o de hecho, pues ya lo tengo, y ya tengo una sesión de Filter Designer abierta, que igualmente ya se las compartí. Entonces ahí ustedes pueden abrirla y ya van a darse cuenta de que pues está correcto. Déjenme ubicar en donde estaba ese archivo. Entonces ese ejemplo ir Bootstrap es este. Entonces lo voy a dar a abrir. Nada más para que vean que ustedes también pueden almacenar sesiones de Filter Designer, ¿no? Para que las usen después. Entonces, esos archivos que les pasé .fda son exactamente estos, ¿no? Ustedes abren Filter Designer y aquí le dan File Open ese archivo .fda y ya les va a generar entonces una ventana de Filter Designer, pero ya llena, ¿no? O sea, ya una sesión que ustedes hayan calculado previamente. Entonces, observen, chicos, que es un filtro de tipo pasabajas, Butterworth de segundo orden, frecuencia de muestreo 400 entre pi, frecuencia de corte 50 entre pi. Y este es el valor de los coeficientes del numerador y del denominador. Observen. Entonces son 0.097, 0.19 y 0.097 en el numerador, que coinciden exactamente con estos valores de aquí. ¿Okay? Y para los del denominador, vamos a echarle un vistazo, son respectivamente 1, menos 0.94 y 0.33. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se ve que está correcto, pero pueden decir, ay, ¿cómo sé que eso es cierto, no? ¿Qué tal que esta sustitución está chambona, no? Tiene por ahí alguna trampa. Bueno, entonces para que vean que, esa situación no se presenta, que pues todo true, no fake, vamos a echarle un vistazo a ese. Tengo por aquí un script, es que no ubico bien en qué parte quedó. Déjenme lo ubico. Ir pasabajas, ¿sabes? Es este. Entonces, esas operaciones, muchachos, que están aquí dispuestas, en tangente cuadrada de pi octavos entre tangente cuadrada de pi octavos más raíz de 2 tangente cuadrada, tangente de pi octavos más 1. Bueno, todas estas operaciones para calcular 1, 2 y 3 valores están implementados aquí. Ya vean que, por ejemplo, para el caso de los coeficientes, el vector de coeficientes del numerador, entonces observan que este polinomio tiene coeficientes 1, 2, 1 y se multiplica por este factor que le denomino ganancia. Entonces, para obtenerlo, tengo aquí mi numerador es 1, 2, 1 multiplicado por el factor que le llamo ganancia, y esa ganancia sería igual a factor t cuadrada entre t cuadrada más raíz de 2 por t más 1, en donde t es este valor de tangente de pi octavos. Y ya para el caso de los denominadores, de los coeficientes del denominador, observe que son 2t cuadrada menos 2 entre exactamente el término t cuadrada más la raíz cuadrada de 2 por t más 1. Este sería el segundo coeficiente del denominador. Es esta expresión de aquí.
Y la última expresión, bueno, observen que son casi idénticas, excepto por el segundo término, que tiene el signo cambiado. Aquí está. Este es el segundo término que tiene los signos cambiados. Entonces, nada más para que corroboren, ¿no? Que ese cálculo, bueno, ya sé que ustedes lo traen en su calculadora y vean que está correcto, o que lo hagamos aquí con esta aplicación sencilla, ¿no? Le doy correr, nada más para verificar que los valores que obtengamos son correctos. Ahí está. Entonces, observen que con la instrucción TF puedo construir una función de transferencia, ¿no? Si recuerdan de sus cursos de sistemas dinámicos. Pero como es una función de transferencia discreta, entonces tengo que especificarle el periodo de muestreo, pues para que esta cosa funcione. Entonces, este sería entonces el resultado, ¿vale? Esta es la función de transferencia para este presente filtro, que pues es la que coincide con Filter Designer, es la que coincide con los cálculos que hicimos a mano. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si no hay alguna otra duda con respecto de este ejercicio en particular, vamos a ver el segundo ejemplo. Sí, escucho. ¿Por ahí quieren comentarme algo? ¿No? Yo sí, profe. Perdón. Sí, escucho. Al principio se me cortó y ya no vi la parte de Filter Designer. La parte de Filter Designer. Sí. Sí. Aquí, bueno, de hecho, es un archivo que ya había generado previamente, que se llama filtro ir Butterworth ejemplo, que ya se los compartí. ¿Cómo le hice? Bueno, si ustedes están aquí trabajando en la sesión de Filter Designer y ya le dan salvar sesión como, ya le ponen un nombre y ese diseño ya lo tienen ahí guardado, ¿no? Pero dentro de esta ventana de Filter Designer. Entonces así yo tenía una que había hecho cuando elaboré los apuntes y ya nada más la abrí. Y ya entonces en la apertura de ese archivo, nada más verificamos que ese tipo pasabajas, Butterworth del tipo IR, orden 2, frecuencias de muestreo de 400 entre pi, frecuencia de corte de 50 entre pi, y ya me produjo estos coeficientes del numerador y estos coeficientes del denominador, que son los mismos que obtuve haciéndolo a manita. ¿Okay? Eso fue todo lo que se hizo con respecto de ese programita. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, de nada. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a ahora darle el vistazo a este otro ejercicio, que es de tipo pasabanda. Ahora, muchachos, este es un ejercicio pasabanda. Es de primer orden, por así decirlo, porque partimos de un filtro prototipo de primer orden. Aunque la función de transferencia que obtenemos, su polinomio característico, es de orden 2. Pero ya acordamos por qué fue esa situación, ¿no? Porque para generar una respuesta pasabanda, necesitamos poner en cascada dos filtros. Es por eso que siempre su orden va a ser par, el tamaño 2, 4, 6, 8, 10, etc. Entonces, vamos a ver cómo es este ejercicio. Diseñar un filtro pasabanda IR de aproximación Butterworth basado en un filtro prototipo de primer orden, considerando las siguientes frecuencias. Pues para este caso, la frecuencia de muestreo es 10 entre pi, frecuencia de corte baja es 1 entre pi, frecuencia de corte alta es 3 entre pi. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí especifiqué las frecuencias de corte, la alta y la baja, porque pues así es un pasabanda, ¿no? Tiene dos frecuencias de corte, la alta y la baja. ¿Okay? Ahora, estas versiones de frecuencia, pues calculé las versiones angulares. Entonces, 10 entre pi por 2 pi me da 20, frecuencia de corte baja me daría 2, frecuencia de corte alta me daría 6. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, 20, 2 y 6 radianes sobre segundo respectivamente para frecuencias de muestreo, frecuencia de corte baja, frecuencia de corte alta. Vamos a aplicar el método. Entonces, el filtro prototipo para el Butterworth de primer orden, esta sería su función de transferencia. 1 entre S más 1. Ahora, muchachos, la siguiente punto vamos a hacer la transformación de pasabajas a pasabanda. Entonces, la transformación sería esta. Donde vea S lo voy a sustituir por S cuadrada más el producto de las frecuencias de corte, la alta y la baja, entre S que multiplica la diferencia entre las frecuencias de corte, alta y baja. Entonces, esta función de transferencia es una única sustitución, ¿no? Solamente hay una S, entonces en esa posición
voy a sustituir esta expresión. S cuadrada más el producto de las frecuencias entre S por la resta de las frecuencias. Aquí está. Entonces, esta sería entonces la versión ya pasabandas, ¿no? Esta es H' de S. Ya es la respuesta, ya es la función de transferencia en el dominio de Laplace de un filtro pasabandas. Ahora, otra vez, le hacemos un poquito de álgebra, de tal forma que se pueda expresar el denominador, tanto numerador y denominador como polinomios en S, pero que el coeficiente del polinomio de S sea unitario. Entonces, tras realizar ese procedimiento, chicos, se llega a esta nueva función, bueno, esta nueva versión de la función de transferencia. Nada más fue un acomodo algebraico, ¿no? Entonces, para pasar de este punto a este punto, hubo 2 o 3 pasitos de álgebra. Ese es el resultado del cual pues vamos a continuar trabajando. Observe, chicos, que depende de omega CH y omega CL, que son las frecuencias angulares de corte baja y alta, ¿ok? Entonces, para ello voy a considerar esa relación que hay entre la frecuencia analógica y la digital, lo que se conoce como el efecto del alabeamiento de la frecuencia. Entonces, para ello, esta omega ohm CH y omega ohm CL las tengo que expresar de acuerdo con esa ecuación porque me preguntaron hace un momento. Nada más que ahora va a haber dos, ¿no? Entonces, omega ohm CH va a ser igual a 2 entre T por la tangente de omega ohm CH entre omega S por pi. Y también tengo una frecuencia de corte baja. Omega CL va a ser igual a 2 entre T por tangente de omega CL entre omega S por pi. Entonces, estas dos expresiones, chicos, que están así genéricas, pero que representan las dos frecuencias analógicas, las voy a sustituir, estas dos, en la respectiva función H' de S. Voy a sustituirlas aquí, ambas. Entonces, tras esa sustitución, bueno, vamos a aplicarla. Me quedaría lo siguiente, muchachos. Entonces, en el numerador, obsérvese que tengo la resta, ¿no? La resta de ambas. Entonces, esa resta me queda así. En términos 2t es común, lo puedo sacar. Y ya me queda la tangente de omega CH entre omega S por pi menos la tangente de omega CL entre omega S por pi. Y ya todo eso por S. Y en el denominador, vamos a ver, el coeficiente de S es 1, ya no le hago nada. El que acompaña a ese lineal es el mismo del numerador, ¿no? Entonces, este valor de aquí lo copio, ya quedó listo. Y después me quedaría un término que es el producto de ambas frecuencias. Entonces, el producto de ambas frecuencias se me volvería 4 entre t cuadrada por la tangente omega ch entre omega s por pi, por la tangente de omega cl entre omega s por pi. ¿Vale? Entonces, hasta ahí ya fue aplicada esa relación entre el mundo analógico y el mundo digital, que restaría, pues ya nada más cerrar el trato, ¿no? Para hacerlo completamente digital. Pues para ello voy a aplicar la transformación bilineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? En todos los puntos en donde vea una S, la voy a sustituir por este término, 2 entre t, z menos 1 entre z más 1. Entonces tengo una S aquí, una S aquí y una S cuadrática en esta otra posición. Entonces sustituyo, chicos, aquí está la sustitución para S lineal y la S cuadrática. Ahora, después de haber hecho esa sustitución, observe que todos los términos cuentan con un valor, un coeficiente 4 entre t cuadrada. Aquí está el primero, aquí está el otro implícito, ¿no? Porque es 2 entre t, pero elevado al cuadrado. Aquí tengo un 4 entre t cuadrada explícito y un 4 entre t cuadrada explícito. Entonces puedo eliminar ese término de toda la función de transferencia, ¿sí? Porque es común a todos los sumandos. Entonces los elimino todos y ya me queda esta expresión de aquí, ¿ok? Que ya depende completamente de z y de las frecuencias de corte alta, de corte baja y de muestreo, que son las que me interesan, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí, que ya es h de z, muchachos, ya eliminé el término 4 entre t cuadrada, que prosigue, pues, realizar el mismo procedimiento de álgebra, ¿no? Entonces, buscar expresarlo en forma de un polinomio en z en el numerador, polinomio en z en el denominador, donde este último, el coeficiente que acompaña a la z de mayor orden, debe de ser unitario. Entonces, chicos,
Observe que aquí tengo otra vez este término z más 1 en el denominador. Pues voy a buscar eliminarlo. Entonces multiplico arriba y abajo por el término z más 1 al cuadrado, quedándome en el numerador este término z menos 1 por z más 1. En el denominador me quedaría en este término solamente z menos 1 al cuadrado. Para el segundo término es la misma diferencia de cuadrados, ¿no? Z menos 1 por Z más 1. Y para el tercer sumando del denominador, le agrego un término Z más 1 al cuadrado. Entonces, después de ese paso, ¿qué prosigue? Otra vez desarrollar esos factores, ¿no? Quedándome Z cuadrada menos 1 en esta sección del numerador. Para el denominador, el término Z cuadrada menos 2Z más 1. Siguiente término, Z cuadrada menos 1. Último término, Z cuadrada más 2Z más 1. ¿Y qué creen que sigue? Pues agrupar términos semejantes, ¿no? En el numerador y en el denominador. En este caso, pues, solamente nos interesan los del denominador, ¿no? El numerador, pues ya están expresados explícitamente. Entonces, para el denominador, chicos, busco hacerle el siguiente paso. Vamos a observar todos los términos que acompañan o involucrados con una z cuadrada. Tengo aquí un término, un segundo término y un tercer término. Entonces, el coeficiente que acompaña a z cuadrada debe de tener 3 sumandos. Entonces, aquí está primer sumando, segundo sumando y tercer sumando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí para que le echen un vistazo. Para el caso de z, entonces van a acompañar estos presentes términos aquí. Y el término independiente sería, pues, todo este chorizo. ¿Vale? Ahora, muchachos, de esta función en transferencia, ya tengo expresado el coeficiente que acompaña a z cuadrada. Tengo que forzar a que se haga unitario. Por lo tanto, todo este término de aquí lo voy a usar para dividir tanto numerador como denominador. Entonces, ahora me va a quedar esta expresión de aquí. ¿Vale? Esta expresión de aquí, ahora sí, el coeficiente que acompaña a z cuadrada ya es unitario. ¿Qué procede ahora? A hacer la sustitución numérica. Sustitución numérica, ¿no? Considerando que omega CH es de valor 6 y omega S es de valor 20, ¿no? Y omega CL es de valor 2 y omega S es de valor 20, ¿no? Entonces, considerando esa situación, esta tangente se volvería tangente de 3 pi décimos, esta se volvería tangente de pi décimos. ¿Okay? Son los términos que nos van a interesar, ¿no? Y nada más los sustituimos todos. Este es un poco largo, ¿no? Pero se realizan todas estas sustituciones, chicos, que ustedes ya pueden verificar con calma, que la álgebra esté bien hecha. Y me queda al final esta única expresión, así tan compacta, ¿no? Después de todo ese análisis y el estar arrastrando términos algebraicos, me queda esta única expresión de segundo orden, que es un filtro pasabanda. ¿Ok? Para el caso de un filtro pasabanda, muchachos, por este método, bueno, ya vieron, es súper tedioso hacerlo. Es por esa razón, para que no lo suelo preguntar. Los pasabanda y rechazabanda son tediosos, no los pregunto. Nada más lo limito a pasabaja o pasalta, porque si no, un ejercicio de esto se va a llevar a 1 hora, 1 hora y 10 de hacer un examen. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Ok? Vamos a echar un vistazo ahora a la sesión del Filter Designer para que veamos que esté todo correcto. Entonces, voy a dar a abrir la sesión al respectivo ejercicio, que es ejemplo ir pasabanda. Es este de aquí. Pues le doy a abrir. Ahora, muchachos, aquí en los comentarios. Entonces, primero tomar en cuenta que si es un filtro pasabanda, la función de transferencia que me dio es de segundo orden. Entonces, debo especificar, aunque sea un filtro pasabanda, que su orden es 2. ¿Okay? Ahora, las frecuencias, chicos, la de muestreo es 10 entre pi, de corte baja, 1 entre pi, de corte alta, 3 entre pi. Entonces, aquí está el resultado, pero bueno, aquí está expresado otra vez en forma de secciones de segundo orden. Le pico en Convert to Single Section para que ya me dé una sola función de transferencia. Y ese es el resultado.
Ya observen que numéricamente pues está correcto. Vean que en el numerador es 0.4208 z cuadrada menos 0.4208. ¿Okay? O sea que el término de z lineal pues, no existe. Y en el denominador es 1 menos 0.4424 y más 0.1583. ¿Okay? Entonces, estos son los resultados numéricos. Pero claro, ahí hubo unos redondeos, pero esencialmente pues coinciden, ¿no? Con los valores de este presente de este presente simulación, de este diseño. Y de la misma forma, chicos, para que se vea que todo correcto y que no hubo chanchullo ni nada, aquí se encuentra pues un otro script parecido, ¿no? En el que se va a resolver, se van a calcular los valores de los coeficientes. Entonces ya ustedes pueden corroborar que las expresiones programadas son las correctas para que al final me resulte en esta presente función de transferencia, que es idéntica a la que está en el apunte, idéntica a la que está en la herramienta de Filter Designer. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí van sus dos ejemplos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ok, perfecto, muchachos, excelente. Con respecto, entonces, del tema expuesto, a ver que no es difícil, realmente no es difícil, nada más que es un poco largo. Para diseñarlo, bueno, ya vimos clases pasadas, ¿no? Cómo utilizar Filter Designer para diseñar, cómo utilizar Filter Designer para importar, ¿no? Los filtros y cómo usarlos empleando la instrucción de filter. Si es que vamos a hacer filtrado de una señal offline, o sea, ya una señal completamente guardada, y si es filtrado en línea, filtrado en tiempo real, bueno, ya habría que obedecer la forma de la implementación de la forma directa 1, que vimos cómo hacerla en apuntes anteriores. ¿Okay? Entonces, chicos, parece que ya no hay alguna duda o alguna inquietud sobre este tema expuesto hoy del diseño de filtros IR. Bueno, si les surge alguna, pues, sin bronca, me la comentan y la podemos despejar de la mejor manera posible. Y si no hay alguna duda al respecto, no quisiera ampliar el contexto y sondear si no hay alguna pregunta, alguna duda en general, ¿no? Con alguno de los temas que quizás hayamos visto, con la tarea o con la solución de proyectos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, algún comentario, consulta. Solo queríamos preguntar si no habría posibilidad de mover el examen. Mover el examen. Ok. Ujú. A ver, vamos a echarle un vistazo cómo andamos de tiempos. La ventaja es que no tenemos clase martes y jueves. Ujú. No nos veríamos afectados por la cuestión de los recesos. Pues tal vez no habría mayor problema si lo recorriéramos una sesión, al igual que la parte de los proyectos. A ver, déjenme echarle un vistazo a el calendario oficial. Okay, entonces, con respecto al calendario oficial, mes de mayo, ok. Entonces, si pasáramos para que no fuera esto jueves 6, sino que fuera el martes 11 el examen, a tener que revisar absolutamente todos los proyectos el día jueves, jueves 13. Sí, porque ahí sí ya no habría mañana. No habría mañana porque el siguiente martes ya habrán pasado las evaluaciones. Bueno, para saber, a lo mejor nos den tiempo, a lo mejor no. Lo más adecuado es considerar que no hay más tiempo. Entonces, sí podemos hacer esa movida con el firme compromiso por parte de los estudiantes de que a más tardar esa fecha más tardar la fecha a ver, como habíamos quedado, del jueves 13,
ya todo el mundo está en posibilidad de entregarme el proyecto, ¿okay? Que es otra vez una sesión más, ¿no? De la que se tenía programada. Entonces reviso los que pueda en clase. La recepción pues está abierta desde ya. Quien desee presentarlo, pues lo puede hacer. Y sí, podemos entonces en conclusión recorrer todo una sesión. ¿Alguien no estaría de acuerdo? ¿Alguien no le ayuda el hecho de mover el examen y el proyecto a una sesión? ¿Alguien no está de acuerdo en que sea pospuesta una sesión? Me lo imaginé. Me imaginé que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? En pues un par de días más, ¿no? De oportunidad para trabajar, para estudiar. Va. No se diga más, chicos. Entonces, examen doy en 8, ¿de acuerdo? Y ya la entrega del proyecto, a más tardar, el jueves que quedamos que es el día, el jueves 13, el jueves 13, se entrega de proyectos. Martes 11, examen. Jueves 13, entrega de proyectos. ¿De acuerdo, chicos? Ya todo lo que se pueda adelantar en cuanto a proyecto, pues mejor. Ahora, el próximo jueves, muchachos, bueno, vamos a tener sesión de laboratorio normal. Y en la sesión de teoría, me gustaría hacer lo siguiente. Pues dedicarla a atender consultas y dudas sobre examen, proyectos en general. Y también, pues si hay la chance de ir revisando un proyecto, ¿no? Digo, si alguien ya lo tiene, me lo puede ir presentando. Ajá. Y si no es así, pues bueno, a lo mejor aprovechar un poquito el tiempo revisando algún ejercicio pendiente de laboratorio, ¿no? Por ejemplo. Y si tampoco es el caso, bueno, pues ya les doy la sesión para que sigan trabajando. ¿De acuerdo, chicos? Pero bueno, eso es para parte de teoría. Laboratorio lo vamos a tener normal. Entonces se los menciono, chicos, para que se pongan la pila, pónganse a estudiar. Si les salen dudas, se las aclaro el próximo jueves. O de manera directa, pues me pueden escribir y ya cuando tenga un ratito libre les contesto. Eso sería todo por hoy, chicos. No sé si alguien más tenga otra duda, pregunta. Yo nada más Sí, escucho. Un compañero me dijo que le comentara una situación que tiene. Creo que le mandó un mensaje. Ajá. Sí. Bueno, a lo mejor lo tengo por ahí, Sí, se llama Santiago, él. Ajá. Se lo mandó por WhatsApp. Sí, creo que todavía no me ha llegado. O no sé si ya quedó por ahí sepultado. Sí. Si le envió hace tiempo. Bueno, si es esa, si me lo mandó y no tuvo respuesta, bueno, que me escriba otra vez. No pasa nada. Sí. ¿Vale? Gracias. Sí, ya, de nada. Si hay algún caso particular, muchachos, que haya alguna causa de fuerza mayor que les impida cumplir con un horario, no hay fijón, no hay problema. Nada más avísenme para que les pueda ayudar, ¿no? Les asigne otro horario o entre con el otro grupo, ¿no? De hacerlo, y son de las bondades